Dicen que a veces Dios te protege cerrando puertas que tú rogaste abrir, que cuando el cielo guarda silencio, no es porque no escuche, sino porque está apartando de tu camino un peligro que tus ojos no pueden ver. Hay historias donde la bendición no llega como luz, sino como oscuridad que evita una desgracia mayor. Y esta, amigo que me escuchas, es una de esas historias. En las montañas de Honduras, donde el café crece entre la niebla y los sueños mueren de hambre, un hombre bueno pidió a Dios una señal, pidió una puerta abierta hacia una vida mejor, pero el cielo, en su infinita sabiduría, le cerró esa puerta con tanta fuerza que el hombre creyó que Dios lo había abandonado. Lo que no sabía entonces es que esa puerta cerrada le salvaría la vida. Lo que no entendía es que la mano que la cerró era la misma que lo amaba. Si crees que Dios nunca se equivoca, que cada no tiene un propósito, que las puertas cerradas también son respuestas, entonces este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí compartimos historias que restauran la fe cuando todo parece perdido. Déjame un amén en los comentarios si alguna vez Dios te cerró una puerta que después agradeciste con el alma. Roberto tenía 48 años y manos que parecían mapas de trabajo. Vivía en San Marcos de la Sierra, un pueblo donde las casas se aferran a la ladera como la fe se aferra al corazón cuando no queda nada más. Agricultor de café, padre soltero, hombre de pocas palabras y muchas oraciones. Su rostro era curtido por el sol de media vida bajo los cafetales, la piel oscura marcada por arrugas que no eran de edad, sino de preocupación. Los ojos cafés, del mismo color de los granos que cosechaba, guardaban una tristeza antigua, pero también una ternura que sus dos hijas conocían bien. Caminaba con la espalda ligeramente encorvada, no por debilidad, sino por años de cargar sacos, sueños y responsabilidades demasiado pesadas para un solo par de hombros. Vivía con Ana Sofía, de 16 años, y Marisol, de 14, sus dos joyas, como él las llamaba. Desde que su esposa Clara murió de cáncer 5 años atrás, Roberto era padre y madre, maestro y amigo, sostén y consuelo. La casa era pequeña, de madera y lámina, con un crucifijo sobre la mesa del comedor y una foto de Clara en la sala que él nunca dejaba de mirar antes de dormir. Cada mañana se levantaba a las 4, preparaba café en una vieja cafetera de aluminio y caminaba hasta su finca de 3 manzanas donde los cafetos crecían con más esperanza que abundancia. Su rutina era simple: trabajar hasta que el sol quemara, regresar para cocinar algo simple para sus hijas, ayudarlas con las tareas y arrodillarse cada noche frente al crucifijo para pedirle a Dios que no los dejara caer. Tenía más fe que dinero, más esperanza que cosecha, más amor que futuro visible. Clara había sido su todo. Se conocieron en la escuela, se enamoraron recogiendo café, se casaron bajo un árbol de mango con el padre del pueblo como testigo. Ella era risueña, fuerte, la que cantaba mientras cocinaba y lo abrazaba cuando las deudas apretaban. Pero el cáncer llegó como llegan las plagas, sin avisar, sin piedad. 2 años de lucha, de vender herramientas, de pedir prestado para tratamientos que al final no sirvieron. La vio apagarse como vela en el viento hasta que una madrugada de noviembre ella cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Desde entonces, Roberto remaba contra la corriente. La finca producía poco porque no tenía dinero para fertilizantes buenos. Los precios del café bajaban cada año mientras los gastos subían. Las niñas necesitaban uniformes, cuadernos, zapatos que no se rompieran tan rápido. Ana Sofía soñaba con estudiar enfermería. Marisol quería ser maestra, pero con lo que ganaba apenas alcanzaba para comer arroz con frijoles y mantener el techo sobre sus cabezas. Las deudas se acumulaban como nubes antes de tormenta. Debía 3 meses al dueño de la tienda, 2 meses de la luz y un préstamo al prestamista del pueblo que cobraba intereses que mordían como perros rabiosos. Cada noche, después de acostar a las niñas, Roberto se sentaba en el corredor de la casa y veía las estrellas preguntándose cuánto tiempo más podría sostener todo, cuánto tiempo antes de que el banco le quitara la finca, antes de que tuviera que enviar a las niñas con sus tíos, antes de que todo se derrumbara.
pero nunca dejaba de orar. Cada mañana, cada noche, en el camino a la finca, mientras cortaba café. Señor, tú que nunca abandonas, muéstrame el camino. Abre una puerta, dame una señal. No te pido riqueza, solo una oportunidad para darles un futuro a mis hijas. Su fe era lo único que no se gastaba, lo único que crecía mientras todo lo demás se marchitaba. El rosario de su abuela siempre en el bolsillo, la Biblia gastada junto a su cama, el crucifijo en la sala que besaba antes de salir cada día. Fue en julio cuando llegaron los hombres de la empresa. Roberto estaba en la finca, sudando bajo el sol inmisericorde, cuando vio el vehículo 4x4 subir por el camino de tierra. 2 hombres de traje, uno con portafolio, bajaron y le pidieron hablar. Se presentaron como representantes de Agroinversiones del Pacífico, una empresa internacional interesada en comprar tierras en la zona. Querían su finca. La oferta era como un sueño imposible. 150,000 lempiras, 3 veces más de lo que valía su tierra. Roberto sintió que el aire le faltaba. Con ese dinero podría mudarse a Tegucigalpa, pagar todas las deudas, meter a las niñas en una buena escuela, quizás poner un negocio pequeño, la vida digna que había pedido en sus oraciones, ahí, en un papel con membrete dorado. «Tenemos otros interesados», dijo el hombre del portafolio con sonrisa de tiburón, «pero nos gusta su propiedad. Está bien ubicada, tiene agua cerca. Le damos 3 días para decidir. Si acepta, firmamos el viernes a las 10 de la mañana en nuestra oficina de Santa Rosa. Cash, sin complicaciones». Roberto los vio partir con el corazón galopando en el pecho como caballo desbocado. Esa noche no pudo dormir. Las niñas lo vieron inquieto, ansioso, diferente. Les contó de la oferta y ellas gritaron de alegría. Ana Sofía ya se imaginaba en la universidad. Marisol hablaba de una casa con su propio cuarto. Roberto se arrodilló frente al crucifijo con lágrimas en los ojos. «Señor, ¿es esta tu respuesta? ¿Esta es la puerta que me abres? Si es así, gracias. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias por escuchar a este pobre hombre. Dame sabiduría para hacer lo correcto». Los 3 días pasaron como relámpagos. Roberto arregló los papeles de la propiedad, consiguió prestada una camisa limpia, lustró sus botas viejas, habló con el padre del pueblo, quien le dijo: «Roberto, si es voluntad de Dios, será bendición. Si no lo es, Él te mostrará». Pero Roberto ya no tenía dudas. Esta era su señal, su milagro, la respuesta a 5 años de súplicas. El jueves en la noche abrazó a sus hijas y les prometió: «Mañana comienza nuestra nueva vida». El viernes amaneció con un cielo extraño. Nubes grises se acumulaban en el horizonte como puños cerrados. Roberto se levantó temprano, se vistió con sus mejores ropas, guardó los papeles en una carpeta de plástico. Tenía que estar en Santa Rosa a las 10, 2 horas de camino en su vieja camioneta Toyota del 92. Salió a las 7:30, el rosario colgado del espejo retrovisor, balanceándose con cada bache. La camioneta comenzó a fallar a mitad del camino. Primero fue un sonido extraño en el motor, luego una sacudida. Después humo blanco saliendo del capó. Roberto sintió el pánico trepar por su garganta como hiedra venenosa. Detuvo el vehículo a un lado de la carretera desierta. Bajó, abrió el capó. No entendía de mecánica, pero sabía que lo que veía era malo. Líquido goteando, olor a quemado, el motor silbando como serpiente herida. Miró su reloj, 8:15. Todavía tenía tiempo, pero estaba varado en medio de la nada. La carretera era solitaria. Pocas personas pasaban por ahí. Intentó encender nuevamente la camioneta. Nada. El motor no respondía. Solo un clic débil y silencio. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Caminó desesperado buscando señal de teléfono. Por fin, en una curva del camino, una barra temblorosa apareció en la pantalla de su celular viejo. Llamó al número que los hombres le habían dado. Timbre, timbre, timbre. Una secretaria contestó con voz aburrida. «Agroinversiones del Pacífico, buenos días». Roberto explicó atropelladamente su situación. La camioneta rota, que llegaría tarde pero que por favor lo esperaran, que no vendieran su oportunidad. La mujer lo puso en espera. Música enlatada.
Roberto sudaba frío bajo el sol de la mañana. Cuando la voz regresó, fue como una puñalada. Señor, lamento informarle que ya cerramos trato con otro propietario. Su cita era a las 10 en punto. Como no confirmó su asistencia esta mañana, asumimos que declinó la oferta. Gracias por su interés. Clic. La llamada terminó. Roberto se quedó ahí parado, el teléfono todavía en la oreja, el mundo girando a su alrededor como trompo borracho. No podía ser cierto. No podía estar pasando. Esto era su milagro, su puerta abierta, la respuesta de Dios. ¿Cómo era posible? Gritó, golpeó el aire con los puños, cayó de rodillas en la tierra polvorosa del camino. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Te lo pedí, oré cada día. ¿Por qué me cierras esta puerta? Lloró como no lloraba, desde el funeral de Clara. Lloró por sus hijas que esperaban en casa llenas de ilusión. Lloró por los 5 años de lucha que parecían no servir de nada. Lloró porque la fe que había guardado como tesoro ahora le parecía una burla, una camioneta rota. Eso fue suficiente para destruir su única oportunidad. Un mecánico que pasaba lo ayudó a remolcar el vehículo de regreso al pueblo. Roberto no habló en todo el camino. Solo miraba por la ventana con ojos vacíos. Cuando llegó a casa, las niñas lo esperaban en el corredor. Tenían puestos sus mejores vestidos. Habían hecho limonada para celebrar. Al verle la cara entendieron todo sin palabras. Ana Sofía corrió a abrazarlo. «Papi, ¿qué pasó?». Roberto intentó explicar, pero las palabras se le quebraban en la boca como ramas secas. Marisol comenzó a llorar. «¿No vamos a poder irnos? ¿No voy a tener mi cuarto?». Roberto las abrazó a ambas con fuerza, pero no tenía consuelo que ofrecer. Él mismo estaba roto. Esa noche no cenaron. Las niñas se fueron a dormir temprano, en silencio, con lágrimas en las almohadas. Roberto se quedó solo en la sala, frente al crucifijo que lo había acompañado toda su vida. Lo miró con ojos que ahora no tenían súplica, sino reclamo. «No entiendo, Señor. No entiendo nada. Hice todo bien. Trabajé duro. Crié a mis hijas solas. Nunca dejé de tener fe. Te pedí una señal y me la mostraste. O eso creí. ¿Por qué me la quitas así? Una camioneta rota. ¿Ese es tu plan? ¿Ese es tu amor?». Su voz era un susurro amargo. Tomó el rosario entre sus manos, pero no pudo rezar. Las palabras se le habían agotado. Los días siguientes fueron de oscuridad. Roberto seguía yendo a la finca, pero trabajaba como autómata, sin esperanza, sin propósito. El pueblo entero se enteró de lo sucedido. Algunos le dieron palmadas en el hombro con pena. Otros murmuraban que había perdido la oportunidad de su vida. El prestamista vino a cobrar con ojos de buitre. «Roberto, mi dinero. Ya no puedo esperar más». Las niñas veían a su padre apagarse como vela en el viento. Ana Sofía intentaba animarlo. «Papi, algo saldrá. Dios proveerá». Pero hasta su voz sonaba hueca. Marisol dejó de hablar de sus sueños. La casa que antes tenía risas ahora solo tenía silencio y miradas tristes. Roberto sentía que había fallado. Como padre, como proveedor, como hombre. Y lo peor de todo, sentía que Dios lo había abandonado justo cuando más lo necesitaba. Un mes después, llegó la noticia que terminaría de hundirlo. El hombre del portafolio había cerrado trato con don Esteban, el vecino del norte, por su finca. Don Esteban andaba por el pueblo con sonrisa de oreja a oreja, hablando de mudarse a la capital, de comprar un taxi, de poner a su hijo en la universidad. Roberto lo veía y sentía que le clavaban agujas en el alma. Esa debía ser su historia. Ese debía ser su milagro. «No vuelvo a pedirte nada, Señor», dijo una noche frente al crucifijo con voz cansada. «Seguiré trabajando, seguiré criando a mis hijas, pero no espero nada más. Las puertas que abres las cierras sin razón. Ya no entiendo tu voluntad». Y por primera vez en su vida, Roberto no rezó antes de dormir. Solo cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño sin sueños. El verano dio paso al otoño. La cosecha fue pobre como siempre. Roberto vendió el café a un precio que apenas cubría los gastos. Las deudas seguían ahí, constantes como las montañas, pesadas como piedras en el pecho. Tuvo que sacar a Marisol de las clases de música que tanto le gustaban. No había dinero.
Ana Sofía comenzó a trabajar los fines de semana en la tienda del pueblo para ayudar. Roberto lo aceptó con vergüenza, que le quemaba por dentro. La vida continuaba su curso gris. Las mañanas llegaban sin promesas, las noches sin consuelo. Roberto seguía yendo a misa los domingos porque era costumbre, porque las niñas lo esperaban, pero su corazón estaba cerrado. El padre Tomás intentó hablarle varias veces. Roberto, Dios tiene sus tiempos y sus razones. Pero Roberto solo asentía sin escuchar. Realmente, las tardes eran largas y vacías. Se sentaba en el corredor y miraba hacia las montañas preguntándose cómo sería su vida si la camioneta no se hubiera roto, si hubiera llegado a tiempo, si hubiera firmado ese papel. La pregunta lo perseguía como sombra en día soleado. Lo atormentaba en las noches cuando el insomnio lo visitaba. 3 meses después del día de la camioneta rota, la noticia explotó en el pueblo como bomba. Don Esteban llegó una tarde corriendo, el rostro descompuesto, gritando que lo habían estafado, que Agroinversiones del Pacífico no existía, que era un fraude, que los hombres de traje eran ladrones que habían falsificado documentos y ahora él no tenía ni tierra ni dinero. Roberto escuchó la noticia en la tienda y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Don Esteban lloraba frente a un grupo de vecinos. Me robaron todo. Firmé papeles que no entendí. Me dieron un cheque que rebotó. Cuando fui a buscarlos, la oficina estaba vacía. La policía dice que eran estafadores profesionales, que hay denuncias en 3 departamentos. Las palabras caían sobre Roberto como lluvia helada. La empresa era falsa. Los hombres eran criminales. El trato era una trampa. Si su camioneta no se hubiera roto, si hubiera llegado a tiempo, él también estaría ahora sin tierra, sin dinero, sin nada. Sus piernas temblaron. Tuvo que apoyarse en una pared para no caer. El pueblo entero hervía con la noticia. Don Esteban no era el único. Había otros campesinos de pueblos vecinos que también habían caído en la trampa. Todos perdieron sus tierras, firmaron documentos que los despojaban de todo, recibieron cheques falsos. Algunos ya estaban viviendo en la calle. Familias enteras destruidas por creer en una oportunidad demasiado buena para ser cierta. Roberto caminó de regreso a casa como sonámbulo. Cada paso era pesado, cada pensamiento un relámpago. La camioneta rota, el motor que falló, la llamada que llegó tarde. Todo eso no fue mala suerte, no fue abandono, no fue castigo, fue protección. Dios no le había cerrado la puerta por crueldad, sino por amor. El cielo no lo había ignorado, sino salvado. La bendición no era el trato, sino la camioneta descompuesta que le impidió firmar su perdición. Cayó de rodillas en medio del camino de tierra. Esta vez no lloró de dolor, sino de asombro, de vergüenza, de gratitud incontrolable. Señor, perdóname, perdóname por dudar, perdóname por reclamarte. Tú sí me escuchaste, tú sí me respondiste. Cerraste esa puerta con tus propias manos para que yo no cayera al abismo. Yo pedí una señal y me la diste, solo que no era la que yo esperaba. La señal fue el no. La bendición fue la puerta cerrada. Llegó a casa con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran distintas. Ana Sofía lo vio entrar y supo que algo había cambiado. «Papi, ¿estás bien?» Roberto las abrazó a ambas con fuerza. «Estoy más que bien, mi amor. Dios nos salvó de perderlo todo. La camioneta rota fue un milagro, el milagro más grande que he visto en mi vida». Las niñas no entendían del todo, pero abrazaron a su padre, que ahora sí volvía a sonreír. Esa noche, Roberto volvió a arrodillarse frente al crucifijo, esta vez con el corazón lleno, con la fe restaurada, con la comprensión profunda de que el amor de Dios a veces se manifiesta en los obstáculos, en las puertas cerradas, en los planes que fracasan. Gracias, Señor, por amarme tanto que me protegiste de mi propio deseo. Gracias por ver lo que yo no podía ver. Gracias por cerrar esa puerta aunque yo te rogaba abrirla. 2 semanas después de la revelación del fraude, Roberto estaba en la finca cuando vio a un hombre subir por el sendero. Era diferente a los estafadores.
mayor, con ropa sencilla, sombrero de paja, botas gastadas de agricultor. Se presentó como don Mauricio, representante de Café Justo, una cooperativa de comercio justo que operaba en Centroamérica. Don Roberto, he oído hablar de usted, dijo el hombre con voz tranquila y honesta. Me dijeron que es un hombre trabajador, que sus cafetos son de buena cepa, aunque no tiene recursos para sacarles todo el provecho. Vengo a hacerle una propuesta, pero esta vez real y justa. Roberto sintió miedo en el estómago. Ya había confiado una vez, ya había soñado con un trato que resultó ser mentira. Don Mauricio explicó con paciencia y documentos reales, certificados, referencias verificables. Café Justo compraba café directamente a pequeños productores. Pagaba precios justos, ofrecía capacitación agrícola, acceso a créditos sin usura. No querían comprar su tierra, querían que él se uniera a la cooperativa como socio productor. Le darían fertilizantes, herramientas, apoyo técnico. A cambio, él vendería su cosecha a la cooperativa a un precio garantizado, muy superior al que recibía de los intermediarios. Esto no es caridad, don Roberto, es negocio justo. Usted trabaja, nosotros le damos las herramientas. Su tierra sigue. Siendo suya, su vida sigue siendo suya. Solo que ahora no está solo. Tiene una comunidad, un mercado garantizado, un futuro estable. Roberto escuchaba con el corazón acelerado, pero esta vez también con cautela, con inteligencia ganada a través del dolor. Pidió tiempo para investigar. Don Mauricio sonrió y le dio números de teléfono de otros productores que ya trabajaban con la cooperativa. Hable con ellos, verifique. Yo regreso en una semana. Roberto pasó los siguientes días llamando, preguntando, visitando fincas vecinas. Todo era real. Café Justo existía desde hacía 20 años. Tenía certificaciones internacionales. Los productores hablaban maravillas. Nos cambió la vida. Nos tratan con dignidad. Ganamos lo justo. Una semana después, Roberto firmó los papeles, esta vez sí, con manos temblorosas pero con paz en el alma. No era una fortuna instantánea. No era mudarse a la ciudad ni una vida de lujos. Era algo mejor. Dignidad, estabilidad, futuro real. La cooperativa le adelantó dinero para fertilizantes y herramientas. Le asignaron un técnico agrícola que visitaba su finca cada mes, enseñándole mejores prácticas. Pero la bendición no terminó ahí. Don Mauricio le contó sobre un programa de becas que la cooperativa manejaba en alianza con universidades agrícolas. Becas completas para hijos de productores socios que quisieran estudiar carreras relacionadas con agricultura sostenible. Roberto casi no podía creer lo que escuchaba. Ana Sofía podría estudiar enfermería rural. Marisol podría hacer técnico en educación agrícola. ¿Ve, don Roberto?, dijo don Mauricio con una sonrisa que arrugaba su rostro curtido. A veces Dios cierra puertas falsas para abrir ventanas verdaderas. Si usted hubiera vendido su tierra a esos estafadores, ahora no tendría nada. No tierra, no casa, no futuro. Pero Dios lo protegió. Y ahora mire, tiene su tierra, tiene un ingreso digno, tiene futuro para sus hijas. Y todo porque una camioneta se rompió en el momento exacto. Roberto abrazó al hombre con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento profundo. La puerta que Dios cerró con una camioneta rota no fue crueldad, sino el amor más puro. El no que escuchó en aquella llamada telefónica no fue rechazo, sino salvación. Y ahora la ventana que se abría era real, justa, sostenible. No un milagro de lotería, sino un milagro de dignidad. Los siguientes meses fueron de transformación. Con el apoyo de la cooperativa, Roberto renovó sus cafetos, instaló un sistema de riego eficiente, aprendió técnicas de poda que triplicaron su producción. La primera cosecha bajo el sistema de comercio justo le dio ingresos que no había visto en 10 años. Pagó todas sus deudas, todas. El prestamista, la tienda, la luz, todo saldado. Reparó la casa, techo nuevo, ventanas que cerraban bien, una cocina con estufa de gas. Nada lujoso, pero digno, seguro. Ana Sofía comenzó sus estudios de enfermería en una universidad agrícola con la beca completa. Marisol volvió a sus clases de música
y además ingresó a un programa técnico los fines de semana. Las dos florecían como flores después de la lluvia. Roberto compraba la despensa sin contar centavos, llevaba a las niñas al médico cuando se enfermaban, ahorraba cada mes en una cuenta del banco. No era rico, pero tampoco vivía al día, perseguido por la angustia. Dormía tranquilo, despertaba con propósito. Su espalda se enderezaba poco a poco. Las arrugas de preocupación en su frente se suavizaban. Una tarde, después de una buena jornada en la finca, Roberto se arrodilló frente al crucifijo de la sala. Esta vez no pidió nada, solo dio gracias. Señor, ahora entiendo. La bendición no era vender mi tierra. La bendición era conservarla. La puerta que cerraste me salvó de perderlo todo. La ventana que abriste me dio dignidad en lugar de dinero rápido. Perdóname por haber dudado. Perdóname por no haber confiado en que tú siempre sabes lo que es mejor para mí. La historia de Roberto corrió por el pueblo como viento en los cafetales. Otros agricultores pequeños lo buscaban preguntando por la cooperativa. Roberto no guardaba el conocimiento para sí. Compartía la información, los contactos, su experiencia. Dios me salvó, decía con humildad genuina, para que yo pudiera ayudar a otros a no caer donde yo casi caigo. 10 familias más del pueblo se unieron a Café Justo gracias a Roberto. La comunidad comenzó a transformarse. Los intermediarios abusivos perdieron poder. Los agricultores ganaban mejor. Los niños iban a la escuela con uniformes nuevos. El pueblo recuperaba su dignidad colectiva, su esperanza común. Roberto organizaba reuniones en su casa cada mes. Los productores compartían técnicas, problemas, soluciones. Su sala se convirtió en un espacio de comunidad y aprendizaje. El crucifijo, que una vez fue testigo de su desesperación, ahora presidía encuentros llenos de esperanza y gratitud. Clara hubiera estado orgullosa. Las niñas también aprendieron la lección. Ana Sofía trabajaba en clínicas rurales durante sus prácticas, atendiendo a campesinos pobres sin cobrar. Marisol enseñaba música gratis a niños del pueblo. Papi nos enseñó que cuando Dios te salva, tú salvas a otros, decía Ana Sofía con la sabiduría de quien vio a su padre romperse y levantarse más fuerte. El legado de la puerta cerrada se multiplicaba en actos de generosidad. Hay puertas que Dios cierra, no porque te odie, sino porque te ama demasiado, porque ve el precipicio al otro lado que tus ojos no alcanzan a ver, porque sabe que lo que pides con lágrimas podría destruirte con consecuencias. Y cuando te dice no, cuando todo parece perdido, cuando la camioneta se rompe en el peor momento posible, no es abandono, es protección, es amor que se disfraza de obstáculo para salvarte de ti mismo. Roberto aprendió que la fe no es conseguir lo que pides, sino confiar en que lo que recibes es mejor que lo que pedías, que las bendiciones verdaderas no siempre vienen con luces y fanfarrias, sino con puertas cerradas que te redirigen hacia caminos que no podías ver, que Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca abandona, solo espera a que tus ojos estén listos para ver la ventana que abrió mientras llorabas por la puerta que cerró. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez lloraste por una puerta cerrada que después agradeciste, déjame un amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca se equivoca, que cada no tiene un propósito, que las puertas cerradas también son respuestas de amor. Suscríbete para más historias que restauran la fe cuando todo parece perdido. Y recuerda, cuando Dios te dice no, no es porque no te ame, es porque te ama tanto que te protege de lo que no puedes ver.